Sí, la verdad que hace 4 o 5 años nadie me diría que estaría aquí haciendo pretemporada con un equipo de primera y nada, contento, feliz y lo que el sueño de pequeño de jugar en primera pues parece que ahora se va a hacer realidad. Fíjate que incluso llegaste a dejar el fútbol porque no decías que no te llenaba y ahora hasta dónde has llegado, ¿no? Sí, un par de veces además. Pues nada, cosas de la vida, ¿no? Al final cada situación en cada momento pues una persona decide diferentes cosas, pero bueno, lo que importa es que ahora estoy aquí, estoy disfrutando y para mí eso es lo más importante. ¿Cómo va la pretemporada? ¿Dura? Dura, y además ahora que ya estamos a final de semana se acumula toda la carga de toda la semana y sufriendo un poco, pero bueno, es necesario para competir en una categoría que exige tanto. Ayer Chema decía que le había costado asimilar al final de que ya estamos en primera. ¿A ti también te ha costado? Pues la verdad que yo creo que del todo, todavía no hemos asimilado nadie. Al final lo asimilaremos cuando veamos el calendario y veamos los partidos que tenemos. Al final, pues Chema tiene una situación parecida a la mía, ¿no? Nunca ha estado a estos niveles y en 2 años llegar tan arriba, pues te pilla un poco de sopetón, pero bueno, nos tenemos que hacer la idea porque dentro de nada estamos compitiendo y tenemos que estar a la altura de la categoría. El míster que os está, bueno, de momento nada, ¿no? Preparación, no os está exigiendo nada concreto ni nada, ¿no? No, ahora mismo ya sabemos, ¿no? Pues hay entrenamientos, la mayoría de entrenamientos son para coger capacidad aeróbica, fondo y con el balón pues poco a poco. Al final, pues ya sabe, el míster también ha sido jugador y sabe que la precisión de ahora o dentro de 5 semanas no es la misma, pues ya llegará el momento de exigir también con el balón. Y Purúa tiene que ser este año también un fortín, ¿no? Aunque fuera hay que ir también a hacer buenos partidos, pero Sí, yo creo que tenemos que ser conscientes de que el objetivo se va a conseguir en Ipurúa. Al final, ¿qué te voy a decir? Iremos al Bernabéu, iremos al Camp Nou e iremos a ganar. Pero sabemos que es mucho más... tenemos más posibilidades de ganar al Madrid y el Barça en Ipurúa que en sus campos. Así que Ipurúa tiene que ser el fortín que ha sido todos los años que he estado yo aquí, que los objetivos se han conseguido en Ipurúa. Gorka, no le tienes que pellizcar cuando dices ir al Bernabéu o ir al Camp Nou. Pues mira, tengo una anécdota que a mí me hace gracia, porque el año pasado cuando jugamos contra Castilla en Madrid fuimos a visitar, en el paseo que damos antes del partido fuimos a visitar el Bernabéu y lo vimos por fuera y dijimos, madre mía, vaya campo, pues ahora nos toca ir. El día que esté ahí pues me visitaré e iré, estoy aquí, me sacaré un par de fotos y de recuerdo ya. Ahora le toca a Cristiano y a Messi ver Ipurúa desde fuera y decir, ostras, esto es Ipurúa. Y sufrirlo, que no solo lo vean y digan estoy seguro, que vengan y que sufran y que como han sufrido equipos de diferentes categorías aquí en Ipurúa, que vengan esos y que los mejores jugadores del mundo también sufran aquí, que será bueno para el Eibar. ¿cuál puede ser, Gorka, el secreto, bueno, el secreto sí para conseguir la permanencia, teniendo en cuenta que hasta los que han subido, los que se mantienen, todos nos superan en categoría económica, en posibilidad de fichajes, pero el Eibar tiene algo, ¿no?, que los demás no tienen? Yo creo que lo más importante va a ser lo que ha sido siempre, que seamos un equipo y que estemos juntos y que si empezamos bien o mal, el equipo siga estando junto. Al final, una de las características de este club siempre ha sido que el equipo ha sido equipo y muchas veces los éxitos no han venido de cosas individuales, han venido de lo colectivo. Yo creo que lo más importante va a ser que el colectivo sea fuerte, estemos unidos y que en las buenas y en las malas todos nos apoyemos a todos. Yo vuelvo un poco a aquella época en la que tú dijiste, bueno, en el Bilbao Athletic dijiste, buf, a mí esto, pues como que no, me voy a mi casa. Y es justo entonces cuando apareció el Eibar, ¿no? Que supongo que bueno, que para ti el Eibar pues lo es todo, ¿no? Sí, la verdad que el Eibar, pues con el club de mi pueblo que es el Errani, es el otro club importante en mi vida porque en ese mal momento pues me acogió y como futbolista me educó. Yo siempre he dicho, al final
a disfrutar como futbolista he aprendido aquí, y por esa parte totalmente agradecido a Leibar, ¿no? Porque además, pues otra vez cuando estaba en el Real Unión y ascendieron, pues confiaron otra vez en mí, y pues tengo que agradecerle doblemente a Leibar que haya confiado en mí. Sí, porque el año pasado, bueno, no tuviste excesivas opciones, pero Garitano siempre te mencionaba a ti, a Aitor Arregui, como uno de los ejemplos de cómo tiene que ser un vestuario con gente comprometida, que aunque no juegue, pues está ahí, ¿no?, apoyando. Y eso, bueno, pues supongo que además has recibido la recompensa de la renovación. Sí, eso por esa parte está claro, ¿no? Al final, cada persona es como es, y el jugar o no jugar se lo toma de diferente manera. Al final, yo soy un trabajador, siempre he sido un trabajador, y aunque no estuviera jugando desde el inicio, pues sabía lo importante que era el trabajo que haces diario, tener un buen comportamiento con tus compañeros, y lo que le he dicho antes a Borja, al final hacer un buen colectivo. Al final, cada vez que tenía que salir, yo creo que cumplía, y eso al final era por el trabajo que hacía todas las veces que no jugaba. Y cuando llegaba el día siguiente del partido y estaba fastidiado porque no había jugado, pues darle el 100% en el entrenamiento, pues sé que todas esas cosas ayudaban a que cuando llegara el momento de competir pudieras competir bien. Pues hay que decir que el año pasado logramos ser un buen equipo, ser un buen colectivo, y eso se vio en la clasificación final de la liga. Sí, pues, el año pasado con Yuri pues estaba intratable, la verdad, de su posición, estaba muy bien, prácticamente imposible quitar el puesto. Parece que Yuri este año se queda en la Real, no sé qué esperas de esta temporada, ¿contar con más minutos? Pues contar, no sé si Yuri sí parece que se queda en la Real, pues lo que está claro es que el club traerá a otro, y mi objetivo ahora mismo tiene que ser competir con él, y como hacía el año pasado, ¿no? Competir con el lateral que estaba para que Gaizka dudara. Al final ese es mi trabajo de día a día, y jugar o no, mi trabajo tiene que ser ese. Al final ya sabemos el año pasado Yuri cómo estuvo, a qué nivel estuvo, y en mi alrededor ya decía, tal y como está Yuri, pues es normal que juegue él. Pues este año ya se verá, pero lo principal es ponérselo difícil al míster, y que cuando traigan un lateral que tenga dudas de a quién quiere poner, porque puede ser que a mí me vea mejor o al otro mejor, pero ponérselo difícil por lo menos al míster.